¿Y por qué yo me tengo que quedar aquí cuando mis compañeras están todo el día por ahí de festivales de cine? Que si Huesca, que si Ainzón, que si Delicias. ¡Qué injusto! Las Delicias, el barrio más poblado de Zaragoza, está de fiesta. Y qué mejor forma de celebrarlo un año más que con la muestra de cortometrajes aragoneses. Hemos tenido una asistencia como no habíamos tenido nunca. Y a nivel de los cortometrajes que se han proyectado, pues lo mismo puedo decir, que los cortometrajes cada día pues son mejores, tanto técnicamente como por guión, etcétera, y súper contentos. Bueno, pues como podéis ver este año, sobre todo lo más importante, el sitio. Estamos en el nuevo Teatro Las Esquinas de Delicias, es un sitio grande, amplio, está sin inaugurar. Y bueno, el año que viene supongo que aún estará ya más adecuado y mejor. Bueno, a la gente que organiza esta muestra la mueve pues, el amor y la pasión absoluta que tienen por el cine y un amor y una pasión que comparto con ellos y que bueno, pues tengo la gran suerte que durante 8 años he podido disfrutar muy de cerca lo que es la muestra de cortometrajes de cineastas aragoneses. So, how did you know it was so good? Que empieza la entrega de premios. ¿Crees que porque eres mi ahijado puedes robar mi cocaína y esperar que no te pegue un tiro y te use como abono para mis viñedos? Hemos escogido a alguien que nos dijera, esta chica es una buena actriz, lo ha hecho muy bien, pero todavía no es reconocida, digamos, a nivel nacional. Esta se larga, ¿eh? Esta se nos va, te lo digo yo. Joder, no nos puede dejar tirados así, joder, nos van a matar. A ver, ¿qué le pasa exactamente? Nada, lo de siempre, que se acojonan. Venía por lo del trío para limpiar su nombre. Sí, ya sé cuál es. Me parece que el hecho de que sea el premio del público concuerda mucho con el espíritu del corto, y es que es una historia que llega. Para defender los principios siempre hay que pagar algún precio. Ay, Jorge, a saber qué razones tendrían esas pobres mujeres. Bueno, para nosotros es muy importante porque llevamos ya 5 años como profesionales en esto del mundo del corto, y también el premio no solamente es importante para nosotros, sino para todos nuestros directores. Hemos ya desarrollado alrededor de unos 20-21 cortometrajes, y digamos que el premio no solamente es para Roberto y para mí, sino también para esa docena de directores que han hecho estos trabajos. Este año la muestra también ha querido homenajear a Alberto Sánchez como el resto de festivales aragoneses. Y aunque la muestra ha terminado, aquí en Las Delicias todavía continúan de fiesta.